Hola a todos, gracias por uniros, bienvenidos una tarde más a una nueva charla de nuestra Escuela de Salud. Hoy nos acompaña el doctor Joaquín Martín Lázaro. Él es alergólogo de Centro Médico El Carmen y nos va a hacer un pequeño recorrido de preguntas y respuestas por las dudas más frecuentes que tenemos en torno al mundo de las alergias, que ahora en la primavera son tan frecuentes. Bueno, bienvenido, doctor, primeramente. Gracias Muchas por estar gracias. aquí. Muchas gracias. Encantado de estar contigo, Ruth. Gracias por acompañarnos, doctor. Comentaros que tras las preguntas que vamos a hacerle al doctor, abriremos un breve turno de preguntas para que los que estáis conectados también podáis preguntar lo que queráis. También comentaros que el vídeo luego se subirá a las redes sociales del Carmen para que podáis volver a verlo y recordar toda la información que ofrezca el doctor esta tarde. Entonces, bueno, vamos allá. La primera pregunta, un poco para situarnos, doctor, es que nos explique un poquito qué son las alergias y por qué se producen. Bueno, pues muy bien. Buenas tardes a todos. Encantado de ver tanta gente conectada. De forma general, las alergias se producen porque el cuerpo reacciona de forma exagerada contra algo que no debería, con algo que debería ser inocuo, y sin embargo el cuerpo lo reconoce como algo malo y lo ataca produciendo una inflamación. Y eso en general es lo que tiene en común todas las enfermedades alérgicas. Hay variantes y hay excepciones, pero en general se trata de eso. Por ejemplo, una persona, normalmente todos estamos expuestos al polen, pero solo hay determinadas personas que tienen alergia al polen. Entonces es una cosa que debería ser inocua, que hay gente que reacciona contra él y le produce unos síntomas, generalmente de inflamación, que son un poco los que motivan las enfermedades alérgicas. Y de la misma manera otras síntomas con diferentes cosas. Es una reacción exagerada de nuestro cuerpo, de alguna manera. Uh-huh. El cuerpo se pone en alerta, digamos, de alguna manera. Eso es. Hay muchas teorías sobre por qué se producen las alergias, porque realmente cada vez están aumentando las enfermedades alérgicas. Se cree que es una causa multifactorial, porque está la hipótesis de la higiene, que ahora estamos, digamos, más protegidos que hace años entre los antibióticos, las vacunas, la vida moderna. Sí que es verdad que el estilo de vida contemporáneo parece que se asocia con más alergias, pero también hay alergias en zonas rurales, en zonas menos desarrolladas. Simplemente a veces es que no se diagnostican o la gente se muere antes de tener una enfermedad alérgica o no tienen servicios médicos. También la contaminación, el cambio climático, parece que todo contribuye. Uh-huh. ¿Y qué tipo de alergias existen? Pues existen muchos tipos de alergia, porque realmente la alergología es una especialidad integral que agrupa partes de, puede afectar a las vías, a los ojos, por ejemplo, de la oftalmología, a la nariz, de otorrinolaringología y la boca, al pulmón, dando asma, que es parte de la neumología, a la piel, dando dermatitis alérgica, dermatitis atópica, dermatitis de contacto, que tiene que ver con la dermatología. Entonces, en realidad, tratamos o agrupamos en una misma forma de reaccionar diferentes partes del cuerpo. Entonces, puede haber alergias respiratorias de ojos y nariz, con la rinitis, la conjuntivitis, puede haber inflamación bronquial con el asma, puede haber inflamación de la piel con la dermatitis atópica o la dermatitis alérgica de contacto a sustancias que nos tocan la piel. Puede haber alergias a medicamentos, que cada vez es muy frecuente en adultos, que se desarrollan alergia a los antiinflamatorios o a los antibióticos, como a la penicilina. Luego puede haber alergia al látex, por ejemplo, en
médicos o dentistas, personal sanitario expuesto a los guantes de látex. También puede haber alergia a veneno de himenópteros, que son las abejas, las avispas, como la avispa velutina, que estaba tan de moda hasta que la pandemia borró toda otra cosa y no se habla de nada más. Pero la alergia a las abejas y a las avispas en Orense y en las zonas de interior donde se produce miel es muy importante y donde se vendimia. Y entonces puede haber, digamos, muchas enfermedades que el paciente puede acudir al alergólogo para recibir un buen diagnóstico y un buen tratamiento, claro. Y en el caso de las alergias respiratorias, por ejemplo, que ahora mismo pues están en esta época del año, pues son muy frecuentes, vemos a gente pues con mocos, con dificultad para respirar y demás. ¿Cuáles son los síntomas más habituales que vemos? Pues lo más típico ahora que viene la primavera es al exponerse al aire libre, es picor de ojos, picor de nariz, estornudos, aguilla en la nariz, moquillo, congestión nasal, lagrimeo, llorera y sobre todo eso, cuando uno se expone a lo que es alérgico. Por ejemplo, ahora, depende de dónde se viva, se tiene alergia a una cosa o a otra, porque ahora están empezando, en Orense en concreto, la alergia al polen de platanero, al polen de abedul, y luego un poco más adelante, en mayo o junio, suele darse la alergia al polen de gramíneas. Entonces, según cuando polinice cada especie vegetal, da síntomas en un mes o en otro. Por ejemplo, gente que vive en Madrid tendrá síntomas al olivo o en Andalucía, que en Orense apenas hay olivos o casi no hay. Y es raro que gente de Orense se sensibilice al olivo, aunque los hay. Tanto por alguna cantidad de olivos que hay en Orense, como si el polen es arrastrado por el viento. Hay un estudio de biólogos en Orense que vieron que daba alergia el polen de olivo que procedía de Salamanca y subía por Portugal hasta llegar a Orense. Y había pacientes alérgicos al polen de olivo, que es raro en nuestra provincia. Y depende de dónde viva cada uno, es muy frecuente que se sensibilice a ese polen. En el norte de Europa es muy frecuente la alergia al polen de abedul, que también ocurre en Orense y en Lugo, tanto por los abedules que existen en las provincias de interior de Galicia, o en Santiago hay mucho abedul, como por gente que migró a Suiza, que es la alergia más frecuente. Entonces, depende de cuando una persona viene a la consulta, hay que preguntarle dónde ha vivido, porque según dónde haya vivido, se sensibiliza a un polen o a otro, o a un alérgeno o a otro. En Galicia es muy frecuente ser alérgico a los ácaros del polvo, sobre todo por la humedad que hay en Galicia. Entonces, alguien que viene de Madrid no suele ser alérgico a los ácaros del polvo. Sin embargo, una persona que es alérgica a los ácaros del polvo de Galicia se va a Madrid y se cura. Muchos estudiantes se les pasa la alergia cuando se van a Madrid a estudiar. Qué curioso. Y bueno, y entre esos síntomas nos habla usted de, por ejemplo, estornudos, este tipo de cosas que podemos, antes lo confundíamos con catarro y ahora en esta época lo podemos confundir con COVID-19. Entonces, ¿cómo distinguir COVID-19 de alergia? Pues sí, es una de las preguntas más frecuentes ahora en la consulta. La gente viene preocupada. Primero, los que son alérgicos porque empiezan a estornudar en público y la gente les mira mal, están con mocos, están con síntomas de catarro y dicen, a ver si este me va a contagiar. Y digamos que la diferencia fundamental de la enfermedad alérgica es que pica. Hay picor de ojos, de nariz, de garganta, de oídos. Eso no suele ser típico de la infección por coronavirus. Una infección por coronavirus da síntomas de catarro, efectivamente, al principio sobre todo, que puede ser congestión nasal, moquillo, atascamiento, estornudos incluso, pero no pica. El coronavirus, por ejemplo, suele dar fiebre. Hay gente que le da más fiebre y gente que le da menos fiebre. Las alergias raramente dan fiebre. Luego también, cuando una persona es alérgica, le da los síntomas cuando se expone a lo que es alérgica. Por ejemplo, si es alérgica
a los ácaros del polvo. Es muy frecuente que se estornuden por la mañana al levantarse después de haber estado en contacto con las mantas, con el colchón, con almohadas, o que se pongan con síntomas cuando ordenan un armario, andan con ropa vieja, o en la hierba seca, por ejemplo, hay muchos ácaros, cuando la gente ensila y recoge la hierba seca del campo, también les da los síntomas de alergia. O si se es alérgico al polen, pues cuando uno sale a pasear, por ejemplo, a media tarde o por la mañana, y le da los síntomas en ese momento. Y cuando regresa a casa, los síntomas se le pasan. Eso no es de coronavirus, eso es de una alergia. Y luego también con el tratamiento, cuando uno toma un antihistamínico o un spray nasal que tienen las personas alérgicas, los síntomas remiten o por lo menos se alivian. Si fuera por coronavirus, no suelen mejorar. O si un paciente tiene síntomas bronquiales, que pueden también confundirse con coronavirus, la tos, la dificultad respiratoria, el cansancio. Por ejemplo, si utiliza broncodilatadores, medicamentos inhaladores, y mejora, no suele ser por coronavirus. Claro. Y bueno, un poco al hilo del tema del COVID-19, personas que tengan asma o alergia, ¿tienen más riesgo en el caso de contraer COVID-19? Lo preguntan muchísimo, vienen muy preocupados todos los pacientes porque al principio salió, sobre todo con la vacunación, que si las personas alérgicas tenían más riesgo. Estamos siguiendo muy de cerca todas las publicaciones que existen desde que estalló la pandemia y al principio nos decían que había las personas con problemas respiratorios, lógicamente iban a tener más problemas con la infección y las neumonías por coronavirus. Sin embargo, lo que se vio tanto en los pacientes que ingresaron primero en China y luego en Europa y en Estados Unidos, según se fueron haciendo estudios cuando se fueron acumulando casos, se fue estudiando qué población tenía más riesgo y, sin embargo, los pacientes que tenían asma, especialmente si eran alérgicos, que son la mayoría, no tenían ni más riesgo de contagiarse ni más riesgo de empeorar. O sea, si se contagiaban, no tenían riesgo de desarrollar una enfermedad más grave que los que no tenían alergias. Y parece ser que es por unas células que se elevan en las enfermedades alérgicas, que se llaman eosinófilos y que se relacionan con la lucha del organismo contra los virus. Entonces parece ser que los alérgicos tienen menos riesgo de enfermar por coronavirus y si lo hacen, tienen menos riesgo de pasar una enfermedad grave. Luego hay casos individuales como en todo, pero a nivel general no tienen más riesgo que los demás. De hecho, parece que tienen menos. Vaya, es una buena noticia entonces para los alérgicos. Sí. Bueno, y siguiendo un poco con el tema del COVID y demás, ¿tiene algún tipo de efecto la vacuna del COVID sobre las personas con alergia? Porque también es una preocupación de ellos. Sí, hubo 2 casos en Inglaterra que parece que eran personas alérgicas y que tuvieron una reacción con la vacuna. Entonces saltaron todas las alarmas y, de hecho, las noticias, cuando son así, vuelan y se propagan como la pólvora. Sin embargo, luego se estudiaron los casos y se vio que ni siquiera era una reacción alérgica. Entonces, reacciones con la vacuna hay como con cualquier otra vacuna o como con cualquier otro medicamento. Pero las personas alérgicas no tienen más riesgo de desarrollar ninguna alergia a la vacuna y se la pueden poner tranquilamente igual que las demás personas. No tienen más riesgo de desarrollar nada. Estamos haciendo estudios desde la Sociedad Española de Alergología. Yo estoy en el Comité de Alergia a Medicamentos y estamos estudiando reacciones vacunales y no estamos viendo alergia realmente a la vacuna. Hay casos comunicados que se estudian y vemos que no tienen relación con la vacuna o no son reacciones alérgicas, con lo cual los pacientes que están diagnosticados de alguna alergia no tienen ningún problema añadido para ponerse la vacuna. Y para aquellas personas que sospechen que pueden tener algún tipo de alergia, pues al polen, los ácaros, bueno,
que crean que pueden tener algún tipo de alergia. ¿Qué pruebas existen para comprobar si son alérgicos? Siempre los pacientes vienen asustadísimos porque creen que son pruebas dolorosas y muy laboriosas y que van a tardar tiempo. Y total, ¿para qué voy a ir? Si yo soy así, yo estornudo, me aguanto y ya está. Entonces, es muy importante que sepan que las pruebas habituales de la alergia se realizan en el brazo poniendo una gotita de diferentes extractos a los que se sospecha según la historia clínica que nos cuente cada paciente. Se pone una gotita en el antebrazo, se le da un pequeño pinchazo, que no duele, que los niños que vienen a la consulta no protestan, no mucho, y al cuarto de hora se lee el resultado y ya se sabe si se tiene alergia y sabemos a qué. Y entonces podemos poner un tratamiento más adecuado en función de a lo que sea positivo cada paciente. Entonces es muy importante que sepan que es una molestia, no es dolorosa, lleva poco tiempo, entre pruebas y consulta, en media hora podemos haber acabado. Y es una información muy buena porque si uno sabe lo que le molesta, a lo que tiene alergia, lo puede evitar, digamos, más fácilmente. Hay veces que es difícil, por ejemplo, los ácaros del polvo o el polen. Hay medidas que se pueden tomar para no exponerse o no exponerse tanto y entonces mejora mucho la calidad de vida. Luego hay tratamientos que son inespecíficos para aliviar los síntomas, pero luego también es muy importante llegar a un buen diagnóstico porque podemos poner un tratamiento que existe que va a la causa, que son las vacunas de la alergia, que también no son dolorosas. Hay vacunas subcutáneas, hay vacunas sublinguales, que se puede elegir en cada paciente la que es más adecuada. Y ese tratamiento realmente es curativo. Entonces, si sabemos hacer un buen diagnóstico, podemos poner un buen tratamiento que es muy eficaz para curar. Entonces, no tienen por qué sufrir las enfermedades alérgicas de por vida. Existe un tratamiento para evitar que el paciente a lo mejor empieza con una rinitis y una conjuntivitis, pero puede acabar teniendo asma. Entonces, las vacunas previenen la aparición de asma y si tiene asma el paciente ya, digamos que tratamos la inflamación en su origen y ya deja de tener síntomas o por lo menos son síntomas mucho más leves que antes. Y por eso es importante acudir a la consulta para tener un buen diagnóstico. Luego, además de las pruebas habituales, existen otro tipo de pruebas, depende de, como decía, hay un gran abanico de enfermedades alérgicas. Entonces, hay diferentes pruebas en la piel que se pueden hacer, parches en la espalda, análisis de sangre, pruebas radiológicas, por ejemplo, si se tiene una sinusitis o si se tiene asma, a lo mejor hay que hacer una radiografía o un escáner o análisis de sangre para buscar cosas más específicas. Entonces, depende de lo que cada paciente manifieste. Y una vez que se han hecho las pruebas y ya sabemos exactamente a qué somos alérgicos y demás, ¿qué tipo de tratamientos existen? Por ejemplo, nos decía la vacuna. ¿Qué más tratamientos podemos tener? Claro, menciono la vacuna porque es el tratamiento propiamente que puede poner el alergólogo y bien dirigida es un tratamiento muy eficaz que si puedes tratar la causa es mucho mejor que aliviar. Pero en todo caso existen medicamentos que se pueden tomar como los antihistamínicos para la rinitis o para el picor de la piel o el picor de la nariz, spray nasal que puede ser de antihistamínicos o de corticoides nasales, colirios bien como hidratación, bien de antihistamínicos para aliviar el picor. El lagrimeo, por ejemplo, ahora que viene la primavera, es muy frecuente la conjuntivitis alérgica. Entonces, eso alivia mucho. Primero sabiendo la causa y luego aliviando el síntoma concreto, puede llegar a cambiar mucho la calidad de vida. Pensemos, por ejemplo, en gente que no pueda dejar de estornudar o de llorar. Por ejemplo, un conductor que tenga alergia al polen, un chofer de un autobús o de un camión, lo pasa realmente mal porque hay veces que tienen que parar en medio de la carretera porque no pueden dejar de estornudar o porque se les llenan los ojos de agua, de lágrimas y no ven. Entonces, es especialmente interesante
poner un tratamiento adecuado, teniendo en cuenta los efectos secundarios, porque, por ejemplo, los antihistamínicos antiguos de primera generación daban mucho sueño y un conductor, como hablábamos, por ejemplo, este caso concreto, no puede tomar un medicamento que le provoque sueño. Si tiene somnolencia al volante, puede ser más peligroso el remedio que la enfermedad. Entonces hay que tener mucho cuidado, valorar individualizadamente a cada paciente para aportarle el mejor tratamiento para esa persona concreta. Por ejemplo, para el asma también existen tratamientos de alivio. El asma realmente es una inflamación de los bronquios, que son los tubos que llevan el aire a los pulmones, que si se inflaman, provocan que el calibre digamos, respiramos a través de un tubo. Entonces el aire pasa fácilmente. Si se inflama el interior de esos bronquios, de ese tubo, el calibre del tubo se reduce y entonces nos cuesta respirar, nos provoca tos, nos provoca ruidos silbantes en el pecho y eso tiene un tratamiento específico que son los inhaladores, que puede ser de dos tipos, bien para aliviar esta broncoconstricción que se llaman broncodilatadores para abrir los bronquios y poder respirar. Ese es el famoso Ventolin que conoce todo el mundo, que lleva 40 años en el mercado, 60 años en el mercado, y luego corticoides inhalados que van realmente a la inflamación de los bronquios para que no vuelva a ocurrir esa dificultad respiratoria, o combinaciones de los dos, de broncodilatadores y antiinflamatorios. Pero como decía, si podemos ir a la causa, es mejor que un tratamiento solo de alivio. Y bueno, y por ejemplo, en cuanto a las alergias alimentarias, a veces hay dudas entre lo que es una alergia, una intolerancia. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Es muchísimo. Con las intolerancias al gluten, ahora está de moda en los últimos 5 o 10 años. Es tremendo como la gente empieza a mirar en Internet intolerancias alimentarias, enfermedad celíaca, que es muy importante realmente saber reconocer los síntomas y diferenciar de cada enfermedad. Para eso estamos los médicos realmente. Si hay que ir al especialista en aparato digestivo, si hay que ir al especialista en endocrinología y nutrición, o si hay que ir al alergólogo. Entonces, no es lo mismo una persona que coma, por ejemplo, leche o pan y le provoque picor, erupción en el cuerpo, dificultad para respirar o incluso síncope, que se desmaye. Eso normalmente es una enfermedad alérgica y es una reacción alérgica grave. Puede esa propia reacción aguda de picor, incluso síntomas de nariz, estornudos, puede venir acompañada de vómitos o diarrea, pero esa diarrea es en el momento de la ingesta del alimento que le da alergia. Entonces, eso realmente sí es una enfermedad alérgica que hay que hacer pruebas para poder evitar y que no vuelva a ocurrir. La alergia al marisco es muy frecuente, sobre todo en Galicia, por el elevado consumo que hay, claro. Entonces, gente de interior no suele comer tanto marisco y no suele darle alergia, no se suele sensibilizar a ese alimento. Pero una persona que a lo mejor esté comiendo marisco, si en ese momento empieza a estornudar, le sale una urticaria, mucho picor en la piel, dificultad para respirar, que se le hincha la garganta, o que empieza a vomitar o tiene diarrea, se marea, tiene debilidad y se desmaya, eso es una reacción alérgica con alta probabilidad. Entonces, en ese momento hay que llamar a emergencias al 061, al 112 o acudir a un centro médico para recibir tratamiento agudo en ese momento. Pero luego es importante acudir a la consulta de alergia para realmente diagnosticar. A lo mejor en una boda, que es lo típico de comer marisco, se comen muchas otras cosas. Entonces hay que saber qué alimento es el causante de esa reacción tan fuerte para poder evitarlo en el futuro y que no vuelva a ocurrir. O si hay tratamientos más específicos, ponerlos. Y luego, por ejemplo, es muy frecuente la diarrea, el estreñimiento o personas que tienen alternando estreñimiento y diarrea. Eso habla más de un intestino irritable, una intolerancia alimentaria, pero no tanto una alergia.
o realmente diarrea habitual, con moco, con sangre. Eso habla más de una enfermedad inflamatoria intestinal o de, por ejemplo, la enfermedad celíaca, que es una intolerancia al gluten, pero no alérgica. Hay, digamos, como 3 tipos de posibles reacciones con el gluten. La enfermedad celíaca, por una parte, la intolerancia al gluten y luego la alergia al gluten, que, por ejemplo, es muy frecuente. Es poco frecuente que se manifieste como tal de una enfermedad alérgica al comer harinas de cereales, de, por ejemplo, pasta o pizza o pan, pero sí es más frecuente que a lo mejor acompañe a una alergia a medicamentos o a alimentos combinada. Digamos que el paciente tenga una pequeña alergia al gluten y no se manifieste habitualmente, salvo en una circunstancia que el paciente, además de comer harina de gluten, con gluten, que suele ser trigo, cebada, centeno, avena, si en ese momento toma un antiinflamatorio, a lo mejor el alimento con gluten, que es a lo que tiene alergia y normalmente lo toleraba, si además toma un antiinflamatorio, sí que se desencadena en ese momento la reacción alérgica. Y otra vez puede volver a comer el alimento y no darle alergia. Y entonces, lógicamente, el paciente piensa que a lo que tiene alergia es al antiinflamatorio, cuando en realidad a lo que tiene alergia es al alimento. Esos son cofactores y pueden actuar como cofactores. Digamos que una pequeña alergia alimentaria se desencadena en ese momento, aparte de los antiinflamatorios, el ejercicio físico, el alcohol y otros cofactores que son menos frecuentes, pero por ejemplo, si un paciente con una alergia alimentaria, en este caso es muy frecuente el gluten, si come un alimento con gluten y sale a correr o a bailar o a pasear, en ese momento le puede dar la alergia. Y si está en reposo, haciendo la digestión, no le dé alergia. Por eso es importante hacer un buen diagnóstico para saber realmente qué evitar y cuándo evitar, o qué combinación de factores hay que evitar. Es un mundo este, doctor. Sí, la verdad es que es apasionante porque muchas veces es una labor de detectives, hasta encontrar la causa a veces nos cuesta, pero bueno, intentamos que no se nos escape nada. Bueno, bueno, pues llegados a este punto, son las 8:05, llevamos media horita. Vamos a abrir el turno de preguntas del público. Entonces, les invito a preguntar bien por el chat o como somos poquitos, si quieren pueden abrir el micrófono. Entonces, como quieran. ¿Hay alguna pregunta? Por cierto, yo quería insistir en el uso de las mascarillas. Llevamos muchísimos años insistiendo a los pacientes alérgicos al polen, porque hay gente que se pone realmente mal, en que se pusiera mascarilla en primavera y nadie quería porque me van a mirar mal, van a pensar que estoy enfermo o que tengo una enfermedad contagiosa. Y ahora, en un año, lo hemos naturalizado perfectamente. Nadie va a pensar nada malo de alguien que lleve mascarilla. Y sin embargo, los pacientes alérgicos están teniendo un antes y un después con el uso de la mascarilla. Sobre todo las FFP2 cubren mucho, filtran mucho polen, aunque siempre se quedan los ojos más expuestos, pero con unas gafas de sol se puede aliviar también bastante. Y la verdad es que seguir con la mascarilla en primavera no es nada mala idea. Para ellos es bueno, ¿no? Sí, nadie les va a mirar mal y van a encontrar mucho alivio. Claro. Bueno, ¿alguna pregunta por ahí? ¿Alguien que se Tienen anime? que conectar el micrófono si quieren preguntar, que si Sí, no, no vamos a oírles. además tienen las cámaras apagadas. Nadie se anima. Hago yo una pregunta. Si no, bueno, al hilo un poco de lo del gluten, no sé qué opina usted de esta moda, tipo lo que hace, por ejemplo, creo que es Djokovic, si no me equivoco, Gwyneth Paltrow, de no tomar gluten, porque consideran que es más sano. No sé qué opina usted. Vamos a ver.
depende, como en todo. Primero, si tienen que estar bien aconsejados. Una persona no puede ponerse en manos de lo que lee en Internet en cualquier momento. Pero si se ponen en manos de un nutricionista, puede que sí que observen beneficios. Normalmente, el gluten es un hidrato de carbono. Si una persona de repente deja de comer hidratos de carbono, va a notar cómo se deshincha, aunque no sea mucho, pero sí que se va a notar algo mejor. Y, por ejemplo, hay veces que uno se siente hinchado la barriga y de repente le baja la barriga y dice, esto es lo mío. Y no todo el mundo le pasa, ni todo el mundo en la misma medida, y a veces no es bueno. Hay que llevar una dieta equilibrada y compensarlo de alguna otra manera. Entonces, sí que se puede notar de forma temporal, más ágil, más deshinchado, pero eso no significa que tenga intolerancia al gluten ni nada. Y luego, a lo mejor, si uno anda jugando con estas cosas, luego se puede sensibilizar realmente y hacerse alérgico. Hay gente que evita la leche porque así tiene menos catarros. Bien es verdad que en los niños pequeños la leche a veces provoca que la saliva sea un poco más espesa, y los niños que a lo mejor tienen más catarro, los niños lactantes, los pequeños, si tienen algo de catarro y tienen más moco, el beber leche les puede provocar un poco más de que la saliva esté más espesa y el moco. Entonces, a veces se benefician de dejar temporalmente la leche, pero eso no hay que recomendarlo a todo el mundo, y menos en épocas de crecimiento. Entonces, todo aconsejado por un profesional, por un pediatra, por un nutricionista o con pruebas de alergia si hace falta realmente, si se sospecha algo, pero no es bueno llevar dietas por cuenta propia y menos hacer caso a la vecina o a Internet, que en este caso provoca que la vecina sea cualquier persona del mundo. Y no es lo mismo un ambiente cultural como puede ser la dieta en España, la dieta atlántica en Galicia o la dieta mediterránea, que tiene tantas ventajas. Es importante mantenerla porque tiene muchísimos más beneficios que riesgos. Entonces, hay gente que, claro, en Estados Unidos van a venir a recomendar, no sé, comer hamburguesas. Bueno, eso hay que verlo. De vez en cuando no pasa nada, pero es mucho mejor ceñirse a la dieta atlántica y mediterránea que ponerse en brazos de la dieta americana. Sí, no seguir las modas que vemos a través de los influencers o las redes sociales o demás. Eso es. Claro. Bueno, pues no sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta. ¿Nadie Yo más? espero haber resuelto dudas y que no duden en acudir a la consulta si tienen cualquier cuestión, que para eso estamos. Los profesionales intentamos hacerlo mejor por nuestros pacientes y por lo menos que tratarlos como nos gustaría que nos tratasen a los demás. Tenemos por aquí una pregunta. Dice Leo, hola, buenas tardes. Yo fui diagnosticada de alergias múltiples en Alemania. Cuando regresé a España tuve mejoría notable. Sin embargo, ahora tengo alergia prácticamente todo el año, sobre todo por la mañana. Los antihistamínicos me producen sueño. Siento que me va mejor si tomo Vincigrip. Tiene tal vez sustancias antihistamínicas. Supongo que pregunta si el Vincigrip tiene sustancias antihistamínicas. Sí, y descongestivas, que normalmente si uno está muy atascado, los anticatarrales suelen llevar antihistamínico y descongestionante nasal, con lo cual por eso se nota más alivio. Entonces, por ejemplo, este caso depende de lo que haya sido diagnosticada en Alemania. Puede haber algo en común aquí o no, o haber cambiado también con los años. El cuerpo cambia y una persona alérgica, igual que se deja de ser alérgico, a lo mejor en Alemania era alérgica a un polen y aquí no, y puede haber desarrollado alergias nuevas, con lo cual estaría bien hacer un nuevo estudio alergológico y ver lo que se puede hacer por ella y, por ejemplo, si tuviera alergia a un polen autóctono de aquí, si va a vivir en Orense o en Galicia, ponerle una vacuna más específica y tratarle para que no tenga que tomar antihistamínicos que le producen la somnolencia. Dice que es alérgica al polen, polvo, algunos alimentos, pluma de pato. Eso es. Por ejemplo, las plumas de pato, salvo que se dedique a criar patos, no suele haber. Únicamente tendría que tener cuidado
con edredones de plumas o sofás con cojines rellenos de plumas de pato. Pero si no, normalmente aquí no le va a molestar. Pero sí que le va a molestar, si vive en Orense, los ácaros del polvo en épocas de lluvia, días de orvallo, de niebla, días húmedos en primavera y otoño, y al levantarse por la mañana por haber estado en contacto con ellos durante toda la noche. Y el polen, en Alemania es muy frecuente la alergia al polen de abedul, que suele dar síntomas en verano en Alemania. Sin embargo, en Orense da síntomas a finales de abril, principios de mayo, o hay menos frecuente en Alemania alergia al polen de gramíneas. Sin embargo, en Orense es mucho más frecuente la alergia al polen de gramíneas y suele ser a finales de mayo, el mes de junio es el más importante y a veces en julio también. Dice que tuvo tratamiento para el polen y el polvo y no mejoró apenas. Claro, por eso precisamente es muy importante hacer las pruebas alérgicas y correlacionar el resultado de las pruebas. Uno no puede ir a la farmacia, hacerse un test de alergias y ya está. Sin embargo, sino que hay que interpretar los síntomas que presenta cada paciente y correlacionarlo con el resultado de las pruebas alérgicas. Entonces, juntando todo un poco y con la experiencia que nos da los años de práctica, saber realmente, aunque tenga pruebas alérgicas a muchas cosas, a lo mejor su problema es solo uno. Y yendo a la causa, no hace falta tratar todo de forma global, porque a lo mejor es muy frecuente, por ejemplo, una persona que tenga un gato en casa, a lo mejor en las pruebas alérgicas le da positivo el gato y los ácaros del polvo, pero luego depende de lo que nos cuente, cómo sea la exploración, incluso se pueden realizar test de provocación o análisis de sangre para ver realmente cuál de las dos cosas es la que más le afecta e ir a por ella con vacunas o con evitación de la exposición o lo que haga falta. Entonces, si miramos a todo lo que le da las pruebas positivas, no va a mejorar el paciente. Sin embargo, si vamos realmente a la causa que le provoca los síntomas, sí mejorará. Y por eso es muy importante tener en cuenta todo. Pregunta por aquí también si una vez que te diagnostican una alergia, si vas a seguir siendo alérgico toda tu vida. Depende. Hay alergias que se van y alergias que no se van. Y alergias que vienen nuevas. Por ejemplo, los niños pequeños, cuando son lactantes, cuando nacen, los primeros meses tienen lactancia materna exclusiva y a los 6 meses aproximadamente pasan a una lactancia mixta introduciendo la leche de vaca. Es en ese momento cuando se puede empezar o cuando se manifiestan más frecuentemente la alergia a la leche de vaca. Por ejemplo, a los 12 meses se suele introducir el huevo en la dieta del niño y es en ese momento cuando suelen aparecer las alergias al huevo. Un poco más adelante suele introducirse otros alimentos y es en ese momento cuando pueden aparecer las alergias. La alergia, por ejemplo, a los ácaros del polvo, si uno tiene la desgracia de tener antecedentes familiares, si el padre o sobre todo la madre tiene alergia a los ácaros del polvo o al polen, es más frecuente que en ese niño se dé una alergia a los ácaros o al polen o a alimentos. Y a lo largo del crecimiento, sobre los 3, 4, 5, 6 años, puede empezar el niño o bien con dermatitis atópica, si no lo ha hecho desde pequeñín, o con rinitis, conjuntivitis, asma, bronquiolitis de repetición, otitis de repetición, que suelen ser manifestaciones de una inflamación de la vía respiratoria por la alergia o bien a los ácaros del polvo o bien al polen, y ir empeorando progresivamente, salvo que se ponga tratamiento. Esas alergias, a veces la alergia a alimentos se va con la edad. A veces la alergia a los ácaros y al polen se va con la edad, pero otras veces no. Otras veces empeora. La alergia a alimentos pueden añadirse nuevos alimentos. La alergia a ácaros pueden añadirse otros alérgenos, como decía, el polen,
animales, pelo de animales, cosas a las que esté expuesto cada paciente, cada persona, depende de dónde trabaje. Por ejemplo, yo tenía un paciente que tenía una granja de conejos y tenía solo 70.000 conejos. El paciente tenía síntomas de alergia. Sin embargo, no tenía alergia al pelo de conejo. Tenía alergia a los ácaros que había en el polvo de la hierba, del heno que se les pone para hacer la cama de los conejos. Entonces se ponía fatal, pero una vez que supimos identificar la causa, pudimos tratarla con vacunas y el paciente mejoró. Y entonces pudo seguir dedicándose a su profesión, pero sin sufrir esa merma en la calidad de vida que es tan importante, porque se estima que las enfermedades alérgicas, sobre todo la rinitis y el asma, provocan una reducción de la calidad de vida tremenda, porque uno pues está estornudando todo el día, a lo mejor todas las mañanas, durante una hora, luego va mejorando a lo largo del día y no le da mucha importancia, va a trabajar, está más desconcentrado, está sonándose todo el día. Pensemos ahora, por ejemplo, con la mascarilla. Si uno está moqueando con picor y con estornudos, es extremadamente molesto en un ambiente de trabajo con más personas estar sonándose, estornudando con moquillo, y aunque todos en la oficina lo conozcan y sepan que es alérgico, la verdad es que no es agradable. Entonces, existe el absentismo laboral por estar enfermo, que si uno está muy mal no puede ir a trabajar, pero existe también lo que se llama presentismo, que uno va a trabajar estando medio malo. Y eso es muy frecuente en las enfermedades alérgicas y disminuye mucho el rendimiento laboral y la calidad de vida. No es lo mismo ir a trabajar contento que ir estornudando, molesto, irritable. Las alergias provocan mucha irritabilidad. La gente se pone de mal humor cuando está así, aparte por los síntomas, porque cambia el carácter. Entonces, cambia bastante la calidad de vida con un tratamiento adecuado. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguien más que se anime a decir algo? Bueno, pues parece que hasta aquí las preguntas. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Ha sido muy interesante, la verdad, todo el recorrido que ha hecho por alergias, intolerancias, mundo del polen, de los ácaros, de la alimentación, además la esperanza que nos ha dado en cuanto a tratamientos, de que no hay que dejarlo estar simplemente los estornudos y ya, que podemos mejorar mucho nuestra calidad de vida y que hay solución. Exactamente. Que No es hay que resignarse a sufrir la alergia. Que hay que mirarse, tratarse y que hay una solución para cada uno. Pues muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado esta tarde en una nueva edición de nuestra Escuela de Salud y les esperamos en un próximo encuentro del que, como siempre, iremos informando en nuestras redes sociales y en nuestros diferentes canales de información. Gracias a todos por acompañarnos. Un saludo. Gracias. Encantado. Un saludo a todos. Gracias, doctor. Hasta siempre. Gracias.